Mujer joven se casa con un anciano de 80 años por su herencia millonaria. Se queda en shock al leer el testamento frente a todos. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de Valencia se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de mármol. Fernando Domínguez observaba aquellos rayos de luz desde su sillón favorito, ese que Clara había elegido hace más de 30 años en aquella tienda de muebles del centro. Sus manos arrugadas acariciaban inconscientemente el brazo del sillón, como si pudiera sentir aún el tacto de los dedos de ella sobre el mismo tejido. La mansión en el exclusivo barrio de El Bosque, con sus amplios ventanales que daban a los jardines perfectamente cuidados, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón guardaba la esencia de Clara, desde los cuadros que ella misma había pintado hasta el delicado aroma a jazmín que Fernando se empeñaba en mantener, usando el mismo perfume que ella solía rociar por las habitaciones cada mañana. «Señor Domínguez, le he traído su medicina», anunció Teresa, la asistenta que venía 3 veces por semana a limpiar y preparar algunas comidas básicas. Fernando asintió sin apartar la mirada de las fotografías que descansaban sobre la mesita. En ellas, un Fernando más joven y una radiante Clara sonreían frente a uno de los concesionarios de automóviles Domínguez, el imperio que había construido desde cero y que ahora, a sus 78 años, seguía siendo uno de los más importantes de toda España. «Gracias, Teresa, puedes dejarlo ahí», respondió con voz cansada. «¿Necesita algo más antes de que me vaya?» «No, no te preocupes. Dolores vendrá más tarde a traerme algo de su famosa paella. Insiste en que estoy demasiado delgado». Teresa sonrió con tristeza. Todos en el vecindario conocían la historia de Fernando y Clara Domínguez, su amor legendario y el vacío que había dejado la partida de ella hacía ya un año. También conocían a Dolores Martín, la vecina que, desde el fallecimiento de Clara, se había convertido en el ángel guardián del empresario. Cuando Teresa se marchó, Fernando se levantó con dificultad. Sus piernas no eran ya las de aquel joven que recorría kilómetros entre concesionarios. Se dirigió lentamente hacia el cuarto de baño, apoyándose en los muebles y paredes. No quería usar el bastón que el médico le había recomendado. Para él, aceptar el bastón era aceptar que el tiempo seguía avanzando inexorablemente, alejándolo más y más de aquellos días con Clara. El baño, con sus superficies de mármol y detalles en oro, había sido reformado recientemente para adaptarlo a sus necesidades, aunque Fernando se resistía a utilizar las barras de seguridad instaladas junto a la bañera y el inodoro. «Todavía no soy un inválido», solía decir cuando alguien mencionaba el tema. Mientras se lavaba las manos, su mirada se encontró con el reflejo en el espejo. ¿Cuándo se había convertido en ese anciano de cabello completamente blanco y rostro surcado por profundas arrugas? En su mente, seguía siendo el hombre de mediana edad que bailaba con Clara en las galas benéficas, el empresario respetado cuya opinión era solicitada en las más altas esferas económicas del país. Un mareo repentino lo hizo tambalearse. Intentó sujetarse al lavabo, pero sus dedos resbalaron por la superficie pulida. El mundo pareció moverse a cámara lenta mientras Fernando caía hacia atrás, sin nada a lo que aferrarse. Su cuerpo impactó contra el suelo con un golpe seco que resonó en la vacía mansión. El dolor fue inmediato e intenso, extendiéndose desde su cadera hasta la columna. Intentó moverse, pero cada pequeño movimiento enviaba oleadas de agonía por todo su cuerpo. El teléfono más cercano estaba en la habitación, imposiblemente lejos en su situación actual. «¡Ayuda!», gritó, aunque sabía que nadie podía escucharlo. Su voz, antaño poderosa, apenas logró resonar en el baño. «Por favor, que alguien me ayude». Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Fernando alternaba entre momentos de consciencia y breves periodos de oscuridad. El dolor se había convertido en un compañero constante, casi reconfortante en su predictibilidad. Pensó en Clara, en cómo solía bromear diciendo que él era demasiado terco para su propio bien. «Algún día esa terquedad te costará caro, Fernando», le decía con aquella sonrisa que iluminaba su mundo. El sonido del timbre lo arrancó de sus pensamientos. Débilmente,
Intentó gritar de nuevo. «¡Estoy en el baño! ¡Necesito ayuda!». Después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Dolores tenía una copia para emergencias, algo que Fernando había aceptado solo tras mucha insistencia por parte de ella. «Fernando, soy Dolores. He traído la paella como prometí». Su voz melodiosa resonó en el vestíbulo. «En el baño», logró gritar Fernando con las pocas fuerzas que le quedaban. Los pasos apresurados de Dolores se acercaron, y cuando abrió la puerta del baño, su expresión se transformó en horror puro. «Dios mío, Fernando», exclamó arrodillándose junto a él. «¿Cuánto tiempo llevas así?» No lo sé. Horas, quizás». Dolores, una mujer de 65 años con una energía envidiable, no perdió tiempo en llamar a una ambulancia. Mientras esperaban, colocó una almohada bajo la cabeza de Fernando y lo cubrió con una manta. «Sabía que algo así pasaría», murmuró, limpiando con delicadeza el sudor frío de la frente del empresario. «Te lo dije 1000 veces, necesitas a alguien que esté contigo a tiempo completo». Fernando cerró los ojos, derrotado. Durante meses había rechazado la idea de contratar a un cuidador. Para él, era como traicionar a Clara, como admitir que no podía mantener en pie el mundo que habían construido juntos. Pero tendido en el frío suelo del baño, con el dolor atravesando cada centímetro de su cuerpo, entendió que su orgullo podría haberle costado la vida. «Tienes razón», admitió finalmente, con un hilo de voz. «Ya no puedo seguir así». Los paramédicos llegaron con eficiencia profesional, estabilizando a Fernando antes de trasladarlo al Hospital La Fe. Las luces parpadeantes de la ambulancia iluminaron momentáneamente la fachada de la mansión, alertando a los vecinos curiosos que se asomaban discretamente tras sus cortinas. En el hospital el diagnóstico fue claro: fractura de cadera que requería intervención quirúrgica inmediata. Mientras lo preparaban para la operación, Fernando sostuvo la mano de Dolores con fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Cuando salga de aquí», le dijo con determinación renovada, «quiero que me ayudes a encontrar a alguien que pueda estar conmigo». Dolores asintió apretando suavemente la mano de su amigo. «Ya tengo algunas ideas. Conozco una agencia muy respetable que proporciona cuidadores profesionales para personas en tu situación. Confío en ti», respondió Fernando, antes de que la sedación comenzara a hacer efecto. «Siempre has sabido lo que es mejor para mí, incluso cuando yo no quería escucharlo». Mientras la conciencia de Fernando se desvanecía bajo los efectos de la anestesia, su mente regresó a Clara. ¿Qué pensaría ella de todo esto? Casi podía escuchar su voz, suave como siempre. «Fernando, mi amor, debes seguir adelante. Permite que te ayuden. Hazlo por mí». La operación fue un éxito, pero la recuperación sería larga y dolorosa. Durante su estancia en el hospital, Dolores se convirtió en su visita más constante, trayendo consigo no solo compañía, sino también una carpeta llena de perfiles de posibles cuidadores. «He seleccionado los mejores», le explicó, mostrándole fotografías y currículums. «Todos tienen excelentes referencias y experiencia con personas en situaciones similares a la tuya». Fernando examinaba cada perfil con ojo crítico, el mismo que había utilizado durante décadas para evaluar a los ejecutivos de su empresa. Ninguno parecía adecuado. Demasiado jóvenes, demasiado inexpertos, o simplemente no inspiraban confianza. Hasta que llegó al último perfil de la carpeta. «Elena Vázquez», leyó en voz alta. 25 años, enfermera auxiliar. Experiencia en cuidados geriátricos y rehabilitación. La fotografía mostraba a una joven de cabello castaño y ojos verdes que transmitían una calidez inmediata. Su sonrisa, genuina y reconfortante, provocó en Fernando una sensación difícil de describir. Había algo en ella que le recordaba vagamente a Clara en sus años de juventud. «Quiero conocerla», decidió, devolviendo el perfil a Dolores. «¿Estás seguro? Es la más joven de todos los candidatos, y aunque tiene buenas referencias, pensé que preferirías a alguien con más experiencia». Fernando negó con la cabeza. «Hay algo en ella, no sé explicarlo, pero quiero que sea ella quien venga a la entrevista primero». Dolores asintió,
aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. Conocía demasiado bien a Fernando como para no reconocer esa mirada. Era la misma que había tenido cuando vio a Clara por primera vez, según le había contado en tantas ocasiones. Una mirada de fascinación, de descubrimiento. «La contactaré hoy mismo», prometió Dolores, guardando la carpeta. «Pero recuerda, Fernando, lo que necesitas es una cuidadora profesional, ¿no?» Lo sé», la interrumpió él con un gesto de su mano. «No te preocupes tanto, vieja amiga. Solo quiero conocerla, ver si es tan profesional como parece en el papel». Pero ambos sabían que había algo más. En la soledad de su ocaso, Fernando Domínguez buscaba, quizás inconscientemente, no solo a alguien que cuidara de su cuerpo deteriorado, sino a alguien que iluminara nuevamente los días grises que se habían instalado en su vida desde la partida de Clara. Lo que no podía imaginar es que aquella decisión, tomada en la vulnerabilidad de una cama de hospital, cambiaría el rumbo de su vida de maneras que jamás hubiera podido prever. El regreso a la mansión fue más difícil de lo que Fernando había anticipado. Cada rincón parecía más grande, cada escalón más intimidante. A pesar de las modificaciones que Dolores había supervisado durante su estancia en el hospital, una rampa discreta en la entrada lateral, barras de apoyo estratégicamente colocadas y un sistema de alarma de emergencia, la casa seguía siendo un desafío para alguien en su condición. Sentado en su habitación, ahora adaptada con una cama hospitalaria y ubicada en la planta baja, Fernando contemplaba el jardín a través de la ventana. Los naranjos que Clara había plantado hace décadas estaban en flor, llenando el aire con su fragancia dulce y embriagadora. Fue en ese momento de contemplación cuando escuchó el timbre. Dolores, que había insistido en quedarse con él hasta que llegara la nueva cuidadora, se apresuró a abrir. Fernando oyó voces en el vestíbulo, una conversación breve seguida de pasos que se acercaban a su habitación. Su corazón, inexplicablemente, comenzó a latir más rápido. «Fernando», anunció Dolores, asomándose a la puerta. «La señorita Vázquez está aquí». Y entonces la vio. Elena Vázquez entró en la habitación con pasos seguros pero respetuosos. Vestía de manera sencilla, pantalones oscuros, una blusa celeste y zapatos cómodos. Su cabello, recogido en una coleta baja, enmarcaba un rostro que en persona resultaba aún más cálido que en la fotografía. «Buenos días, señor Domínguez», saludó con una voz clara y melodiosa. «Es un placer conocerlo». Fernando se encontró momentáneamente sin palabras. La joven desprendía una energía positiva que llenaba la habitación, disipando la melancolía que se había instalado en ella. «El placer es mío, señorita Vázquez», respondió finalmente, extendiendo su mano. «Por favor, tome asiento». Elena se acomodó en la silla junto a la cama, manteniendo una postura profesional pero relajada. Dolores permaneció en el umbral, observando la escena con ojos atentos. «He revisado su historial médico y el plan de recuperación que le asignaron en el hospital», comenzó Elena, abriendo una carpeta que traía consigo. «Tengo experiencia en rehabilitación después de fracturas de cadera, así que puedo asegurarle que, con los ejercicios adecuados y paciencia, recuperará buena parte de su movilidad». Fernando asintió, impresionado por su profesionalismo. «Cuénteme sobre usted», pidió. «Más allá de lo que dice su currículum». Elena sonrió y Fernando notó que sus ojos se iluminaban de una manera especial. «Nací en un pueblo pequeño cerca de Alicante», comenzó. «Mi abuela enfermó cuando yo tenía 15 años y fue entonces cuando descubrí mi vocación. Cuidar de ella me enseñó más que cualquier libro o clase. Después de su fallecimiento, decidí formarme profesionalmente para poder ayudar a otros como ella». Su historia, contada con pasión genuina, resonó en Fernando. Él también había conocido la vocación temprana, aunque en su caso había sido por los automóviles, un amor que Clara había compartido y apoyado desde el principio. «¿Y por qué eligió responder a nuestra oferta?», intervino Dolores con un tono que no ocultaba del todo su recelo. «Imagino que alguien con sus cualificaciones debe tener muchas oportunidades». Elena dirigió su mirada hacia la mujer mayor. «Para ser honesta, buscaba un cambio», respondió con franqueza. «He trabajado en residencias donde atendía a muchos pacientes a la vez, pero sentía que no podía dedicarles la atención individual que merecen.
Cuando vi su anuncio, pensé que sería una oportunidad de ofrecer un cuidado más personalizado. Fernando intercambió una mirada con Dolores. La respuesta parecía sincera, y algo en su instinto, ese mismo que lo había guiado en innumerables negociaciones a lo largo de su carrera, le decía que podía confiar en ella. «Tengo una última pregunta, señorita Vázquez», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Cómo maneja usted la soledad?». La pregunta pareció desconcertar brevemente a Elena. ¿La soledad? Sí. Esta casa es grande y silenciosa. A veces, demasiado silenciosa, explicó Fernando con un dejo de tristeza en su voz. Y yo no siempre soy la compañía más animada. Elena reflexionó antes de responder, algo que Fernando apreció. No era una respuesta ensayada. «La soledad y yo somos viejas conocidas, señor Domínguez», dijo finalmente. «He aprendido a encontrar compañía en los libros, en la música, en pequeñas tareas cotidianas. Pero también he aprendido que a veces lo que parece soledad es solo un espacio que espera ser llenado con nuevas conversaciones, nuevos recuerdos». Algo en aquellas palabras tocó profundamente a Fernando. Era exactamente lo que sentía desde que Clara se había ido. Un espacio vacío, esperando. Quizás, después de todo, no estaba buscando solo una cuidadora. «Está contratada», declaró para sorpresa de Dolores. «Si está disponible, me gustaría que comenzara lo antes posible». Elena sonrió, genuinamente complacida. «Puedo empezar mañana mismo. Solo necesito organizar algunas cosas en mi apartamento». «Perfecto», asintió Fernando. «Dolores le mostrará su habitación y le explicará todo lo necesario». Mientras las dos mujeres salían de la habitación, Fernando pudo escuchar a Dolores comenzando a enumerar las responsabilidades y horarios. Su amiga siempre había sido meticulosa con los detalles, una cualidad que él apreciaba enormemente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Fernando durmió sin necesidad de pastillas. La perspectiva de tener a alguien como Elena en casa había traído un rayo de esperanza a su existencia solitaria. Al día siguiente, Elena llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Traía consigo una pequeña maleta y un bolso repleto de libros. «Buenos días, señor Domínguez», saludó alegremente al entrar en la cocina donde Fernando intentaba servirse un café. «Permítame ayudarle con eso». Con movimientos eficientes pero respetuosos, Elena tomó la cafetera y sirvió 2 tazas. No había condescendencia en su ayuda, solo profesionalismo y calidez. «He traído algo para usted», dijo, sacando un paquete envuelto de su bolso. «Espero que le guste». Fernando abrió el paquete con curiosidad. Era un libro antiguo de poesía española. «Mi abuelo solía leerme estos poemas», explicó Elena. «Me ayudaron a entender que las palabras, cuando son verdaderas, pueden ser compañía en los momentos más solitarios». Aquel pequeño gesto, tan simple pero tan lleno de consideración, terminó de convencer a Fernando de que había tomado la decisión correcta. Elena no era solo una profesional competente, tenía esa rara sensibilidad que no podía aprenderse en ninguna escuela. Los días siguientes establecieron una rutina que, gradualmente, fue llenando los espacios vacíos de la mansión. Por las mañanas, después del desayuno, Elena ayudaba a Fernando con sus ejercicios de rehabilitación. Lo que podría haber sido una tarea tediosa y dolorosa se convertía, bajo su guía, en un desafío estimulante. «Vamos, señor Domínguez, un poco más», lo animaba con firmeza, pero sin presionar demasiado. «Cada día es un paso más hacia la independencia». Las tardes estaban dedicadas a actividades más relajadas. A veces leían en el jardín, intercambiando impresiones sobre los libros. Otras veces Fernando compartía historias de su vida empresarial, sorprendiéndose de lo mucho que disfrutaba recordando aquellos años de lucha y éxito. «Mi mayor logro fue crear una empresa donde los empleados se sentían valorados», le contó un día, mientras tomaban té en la terraza. Clara siempre decía que eso era más importante que cualquier beneficio económico. «Suena como una mujer muy sabia», comentó Elena con sincera admiración. «¿Puedo preguntar cómo se conocieron?». Fernando sonrió, perdido momentáneamente en los recuerdos. «Fue en una exposición de automóviles en Madrid hace casi 50 años. Yo acababa de abrir mi primer concesionario y ella era periodista.
Vino a entrevistarme para un artículo sobre emprendedores emergentes. Sus ojos brillaron con el recuerdo. Apareció con un cuaderno lleno de preguntas incisivas y una sonrisa que me dejó sin aliento. Terminamos hablando durante horas, mucho después de que hubiera obtenido todo lo que necesitaba para su artículo. «Amor a primera vista», comentó Elena, con una sonrisa cómplice. «Exactamente. Me casé con ella 6 meses después». Un silencio confortable se instaló entre ellos, mientras el sol de la tarde bañaba el jardín en tonos dorados. «¿Y ustedes no tuvieron hijos?», preguntó Elena después de un momento, con tono casual pero respetuoso. La expresión de Fernando cambió sutilmente, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Lo intentamos», respondió con voz queda, «durante años. Pero Clara, ella no podía. Fue una gran pena para ambos. Siempre soñé con tener un hijo, alguien a quien dejar no solo mis bienes materiales, sino mis conocimientos, mis valores». Elena asintió comprensivamente, colocando suavemente su mano sobre la de Fernando en un gesto de solidaridad. «Es curioso», dijo, con una nota de vulnerabilidad en su voz que Fernando no había escuchado antes. «A veces la vida nos niega lo que más deseamos. Yo tampoco podré tener hijos jamás». Fernando la miró sorprendido, sin saber qué decir. «Un accidente cuando era adolescente», explicó ella, evitando su mirada. «Los médicos dijeron que era imposible. He tenido que aprender a vivir con ello, a encontrar otras formas de dejar huella en el mundo». Aquel momento de confesión compartida creó un vínculo invisible entre ellos. Dos almas que, a pesar de la diferencia de edad y circunstancias, compartían una herida similar. Dolores, que seguía visitando regularmente, no podía evitar notar el cambio en Fernando. No solo estaba recuperándose físicamente más rápido de lo esperado, sino que había recuperado cierto brillo en los ojos, un entusiasmo por la vida que había estado ausente desde la partida de Clara. «Esa chica ha obrado milagros contigo», comentó una tarde, mientras Elena había salido a hacer algunas compras. «Pareces 20 años más joven». Fernando sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Es una profesional excepcional», respondió, aunque sabía que era más que eso. «Me hace sentir que todavía tengo algo que ofrecer al mundo». Dolores lo miró con una mezcla de alegría y preocupación. «Solo recuerda que es tu cuidadora, Fernando. No te encariñes demasiado. Estas relaciones tienen un principio y un final». Pero sus palabras llegaron tarde. Fernando ya había comenzado a ver en Elena mucho más que a una empleada. En ella veía una confidente, casi una hija, alguien que parecía valorar su sabiduría y experiencia tanto como él valoraba su energía y compasión. Lo que Fernando no podía ver, sin embargo, eran las conversaciones que Elena mantenía durante sus horas libres cuando salía con el pretexto de hacer recados personales. Llamadas telefónicas en las que su tono cambiaba por completo, volviéndose calculador y frío. «Todo va según lo planeado», le decía a su interlocutor un hombre llamado Miguel. «El viejo confía cada vez más en mí. Creo que pronto podré dar el siguiente paso». «No te precipites», respondía Miguel al otro lado de la línea. «Recuerda cuánto está en juego. ¿Has averiguado algo sobre su testamento?» «Todavía no, pero lo haré. Necesito que contactes a Javier y le digas que tenga paciencia. Su operación tendrá que esperar un poco más». Lo que Elena no sabía era que, mientras ella tejía su red de engaños, alguien más la observaba con creciente sospecha. Dolores Martín no había vivido 65 años para dejarse engañar por una sonrisa amable y palabras dulces. Había algo en Elena que no terminaba de cuadrar, pequeños detalles que no encajaban en la imagen perfecta que presentaba. Y Dolores, que amaba a Fernando como al hermano que nunca tuvo, estaba decidida a descubrir qué secretos ocultaba realmente Elena Vázquez detrás de sus ojos verdes y su sonrisa encantadora. El otoño había llegado a Valencia, tiñendo los jardines de la mansión con tonalidades ocres y doradas. 3 meses habían pasado desde la llegada de Elena y la transformación en la vida de Fernando era evidente para cualquiera que lo conociera. No solo caminaba ahora con mayor seguridad, apoyándose apenas en un elegante bastón que Elena había insistido en regalarle. «Es un complemento, no una muleta», había dicho ella con aquella sonrisa que iluminaba sus días.
sino que había recuperado el interés por la vida. Aquella mañana, Fernando esperaba con impaciencia el regreso de Elena, quien había salido temprano alegando asuntos personales. Dolores lo acompañaba, preparando un almuerzo ligero en la cocina, mientras él revisaba algunos documentos en el despacho que había vuelto a utilizar después de tanto tiempo. «Estás diferente», comentó Dolores, dejando una taza de café junto a él. «Hay algo en ti que me recuerda al Fernando de antes». Él levantó la mirada de los papeles y sonrió. «Me siento más vivo, Dolores. Es como si hubiera estado sumergido en aguas oscuras y finalmente pudiera respirar de nuevo». Dolores tomó asiento frente a él con expresión seria. «Es por ella, ¿verdad? Por Elena». Fernando no respondió inmediatamente. ¿Cómo explicar el efecto que aquella joven había tenido en su existencia? No era solo gratitud por sus cuidados profesionales, ni el simple placer de tener compañía. Era algo más profundo, un sentimiento que no se atrevía a nombrar completamente. «Ella me ha devuelto algo que creí perdido para siempre», admitió finalmente. «La esperanza, quizás. La sensación de que todavía puedo ser útil, de que mi vida aún tiene propósito». Dolores suspiró, preocupada por el brillo que veía en los ojos de su amigo. «Fernando, hay algo que debo decirte sobre Elena», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He estado observándola y hay detalles que no me cuadran». «¿A qué te refieres?», la interrumpió Fernando, súbitamente tenso. «Sus llamadas telefónicas, por ejemplo, siempre sale al jardín o se encierra en su habitación para hablar. Y cuando regresa de sus asuntos personales, a veces parece diferente, como si llevara una máscara que se ajusta rápidamente al verte». Fernando frunció el ceño, visiblemente molesto. «Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, Dolores. No puedo permitir que espíes a la persona que ha traído luz a esta casa». «No la estoy espiando», se defendió Dolores. «Solo estoy atenta. Te conozco desde hace décadas, Fernando. Sé lo vulnerable que eres desde que Clara nos dejó. Solo quiero protegerte». «No necesito protección», respondió él con firmeza. «Necesito que confíes en mi juicio, como siempre has hecho». Dolores quiso insistir, pero el sonido de la puerta principal abriéndose anunció el regreso de Elena. La conversación quedó suspendida, pero la semilla de la duda había sido plantada, muy a pesar de Fernando. Elena entró en el despacho con su característica energía positiva, llevando consigo un pequeño paquete. «He encontrado algo maravilloso en una librería antigua del centro», exclamó mostrando un libro de tapas desgastadas. «Una primera edición de García Lorca que creo que le gustará». La tensión que flotaba en el ambiente pareció disiparse ante su entusiasmo. Incluso Dolores, con todas sus reservas, no pudo evitar responder a la sonrisa contagiosa de la joven. «Es muy considerado de tu parte, Elena», dijo Fernando, tomando el libro con genuina emoción. «Sabes cuánto admiro a Lorca. Lo mencionó la semana pasada, durante nuestra lectura en el jardín», respondió ella sentándose a su lado. «Cuando vi este ejemplar, supe que tenía que ser suyo». Dolores observó el intercambio en silencio, notando la intimidad que se había desarrollado entre ellos. Una intimidad que iba más allá de la relación entre paciente y cuidadora, que se acercaba peligrosamente a algo que podría herir profundamente a Fernando. «Voy a terminar el almuerzo», anunció, dirigiéndose a la puerta. «Estará listo en media hora». Una vez a solas, Elena se acercó más a Fernando, bajando ligeramente la voz como si fuera a compartir un secreto. «Hay algo más que quería hablarle», dijo con un tono que mezclaba vulnerabilidad y esperanza. «Es sobre mi hermano, Javier». «¿Tu hermano?» «Creo que lo has mencionado antes, pero no en detalle». Elena asintió, y por primera vez desde que la conocía, Fernando vio verdadera preocupación en sus ojos. «Javier tuvo un accidente hace 2 años. Quedó paralizado de cintura para abajo». Su voz se quebró ligeramente. «Los médicos dicen que existe una operación que podría ayudarle a recuperar parte de su movilidad, pero es extremadamente costosa. He estado ahorrando cada céntimo, pero...». Fernando sintió que su corazón se encogía ante el dolor de la joven. «¿Cuánto cuesta esta operación?», preguntó sin dudar. Elena pareció dudar. No puedo pedirle eso», retrocedió. «Ya hace demasiado por mí al darme este trabajo, este hogar».
No estoy ofreciendo caridad, Elena, aclaró Fernando con gentileza. Solo quiero saber. Casi 150.000 euros, murmuró ella. Es una fortuna. Fernando reflexionó un momento. Esa cantidad era considerable, pero prácticamente insignificante para alguien de su fortuna. Podría cambiar la vida del hermano de Elena con un simple movimiento bancario. Déjame pensarlo, respondió finalmente. Quizás pueda ayudar de alguna manera. Los ojos de Elena se iluminaron con una mezcla de esperanza y gratitud tan intensa que Fernando sintió un calor expandiéndose en su pecho. Ella tomó sus manos entre las suyas. «Eres un hombre extraordinario, Fernando Domínguez», dijo con voz emocionada. «El mundo necesita más personas como tú». Aquella noche, mientras Elena dormía en su habitación, Fernando permaneció despierto, contemplando las estrellas desde su terraza. La idea que había estado formándose en su mente durante las últimas semanas tomaba ahora una forma más definida. Elena no era solo su cuidadora, era la hija que nunca tuvo, la compañera que llenaba el vacío dejado por Clara. Pensó en su imperio empresarial, en la fortuna acumulada durante décadas de trabajo incansable. ¿A quién dejaría todo aquello cuando llegara su hora? No tenía familia directa, ningún heredero que continuara su legado. Pero ahora existía Elena, con su corazón generoso y su espíritu brillante. Quizás el destino, en su infinita sabiduría, la había puesto en su camino por una razón. Lo que Fernando no podía ver era la silueta de Elena en su habitación, hablando por teléfono en susurros urgentes. «Lo tengo casi convencido, Miguel», decía mientras paseaba nerviosamente. «Ha mordido el anzuelo con lo de Javier. Creo que está considerando pagar la operación». «Perfecto», respondió la voz masculina al otro lado. «Pero necesitamos más que eso. Necesitamos seguridad a largo plazo». «Lo sé», asintió Elena, aunque su interlocutor no podía verla. «Estoy pensando en algo más permanente, algo que nos garantice acceso a toda su fortuna». «¿El matrimonio?», preguntó Miguel con un tono que mezclaba incredulidad y ambición. «¿Crees que aceptaría? Es vulnerable, solitario, y me ve como a la hija que nunca tuvo», explicó Elena con calculada frialdad. «Con el enfoque adecuado creo que podría funcionar. Sería el golpe perfecto», admitió Miguel. «Pero Dolores es un problema. Esa mujer sospecha algo». Elena frunció el ceño, consciente del obstáculo que representaba la amiga de Fernando. «Me ocuparé de ella», prometió. «No puede probar nada, y Fernando confía más en mí cada día». Lo que Elena no sabía era que Dolores no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Después de su conversación con Fernando esa mañana, había tomado una decisión. Si su amigo no quería escuchar sus sospechas, tendría que encontrar pruebas concretas. Al día siguiente, aprovechando que Elena había salido con Fernando a una revisión médica, Dolores utilizó la llave que conservaba para entrar en la mansión. Se dirigió directamente a la habitación de la joven, consciente de que lo que estaba haciendo era una invasión de privacidad, pero convencida de que era necesario para proteger a Fernando. La habitación estaba impecablemente ordenada, como cabía esperar de alguien tan meticuloso como Elena. Dolores comenzó a revisar cuidadosamente cada cajón, cada rincón, buscando algo que confirmara sus sospechas. No encontró nada inusual hasta que examinó el fondo del armario. Allí, oculta bajo una pila de suéteres, descubrió una caja de zapatos. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. La caja contenía varios documentos de identidad con diferentes nombres, todos con la fotografía de Elena. También había extractos bancarios que mostraban transferencias periódicas a una cuenta a nombre de Miguel Sánchez y varias tarjetas SIM para teléfonos móviles. Pero lo más inquietante era un recorte de periódico con la fotografía de Fernando, tomada en un evento benéfico el año anterior. La imagen tenía anotaciones en los márgenes. Viudo, sin hijos, fortuna estimada, 60 millones. Dolores fotografió todo con su teléfono, con manos temblorosas por la indignación y el miedo. Sus peores sospechas se confirmaban. Elena era una estafadora que había elegido cuidadosamente a Fernando como su próxima víctima. Justo cuando estaba guardando todo en su lugar, escuchó el sonido de un coche estacionando frente a la casa. Rápidamente cerró la caja, la devolvió a su escondite y salió de la habitación,
apenas logrando llegar al vestíbulo cuando Fernando y Elena entraban por la puerta principal. «Dolores», exclamó Fernando sorprendido, «no sabía que vendrías hoy. Quería dejar preparada una paella para la cena», improvisó, intentando controlar el temblor de su voz. «Recordé que hoy tenía revisión y pensé que estarías cansado para cocinar». Elena la estudió con ojos entrecerrados, como si intuyera que algo no encajaba. «Qué considerada», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Justamente le comentaba a Fernando que hoy me apetecía cocinar algo especial para celebrar las buenas noticias del médico». «¿Buenas noticias?», preguntó Dolores, dirigiéndose a Fernando. «El doctor dice que mi recuperación es excepcional», explicó él con evidente orgullo. «Según él, gran parte del mérito es de Elena y sus cuidados». Elena aparentó modestia, pero Dolores pudo ver el destello de satisfacción en su mirada. Estaba tejiendo su red cada vez más estrecha alrededor de Fernando, y él parecía completamente ciego ante la manipulación. «Me alegro mucho», logró decir Dolores. «Bien, creo que entonces no haré la paella. Os dejo celebrar tranquilos». «Quédate a cenar con nosotros», invitó Fernando. «Hay algo importante que quiero comentaros a las dos». Aquello captó la atención tanto de Dolores como de Elena. ¿Qué podría ser tan importante como para requerir la presencia de ambas? La cena transcurrió en un ambiente de tensión apenas disimulada. Elena preparó un exquisito plato de lubina al horno con verduras, demostrando una vez más sus múltiples talentos. Fernando parecía particularmente animado, casi nervioso, como un niño con un secreto demasiado grande para contener. Finalmente, cuando llegaron a los postres, un flan casero que Elena había preparado esa mañana, Fernando se aclaró la garganta y levantó su copa de vino. «Quiero hacer un anuncio», dijo mirando alternativamente a las dos mujeres. «Después de mucha reflexión, he tomado una decisión que cambiará mi vida, y espero que también la de Elena». Dolores sintió que su corazón se detenía. No podía ser lo que estaba imaginando. Fernando no podía ser tan ingenuo. «Elena», continuó él girándose hacia la joven, «estos meses contigo han sido los más luminosos desde que perdí a Clara. Me has devuelto las ganas de vivir, de compartir, de soñar». Elena lo miraba con una expresión de sorpresa perfectamente calculada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas que Dolores sabía falsas. «Lo que quiero preguntarte», siguió Fernando, tomando la mano de Elena entre las suyas, «es si considerarías la posibilidad de quedarte permanentemente en mi vida, no como mi cuidadora, sino como mi familia». «Fernando, yo», balbuceó Elena. «No, no estoy proponiéndote matrimonio», aclaró él con una sonrisa. «Al menos no todavía. Lo que quiero ofrecerte es una adopción legal. A tus 25 años puede sonar extraño, pero legalmente es posible. Quiero que seas mi hija, mi heredera, la persona que continuará mi legado cuando yo ya no esté». Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Dolores observaba horrorizada cómo el rostro de Elena pasaba de la sorpresa fingida a una calculada expresión de emoción y gratitud. «Fernando, yo no sé qué decir», balbuceó Elena, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla perfectamente maquillada. Dolores observaba la escena con creciente alarma. Conocía a Fernando lo suficiente como para saber que su ofrecimiento era genuino, nacido de un corazón que anhelaba llenar el vacío que Clara había dejado. Pero también podía ver, con claridad dolorosa, la calculada respuesta de Elena, cada gesto, cada lágrima, perfectamente calibrada para manipular las emociones del anciano. «No tienes que responder ahora», dijo Fernando con ternura. «Entiendo que es una propuesta inesperada. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo». Elena asintió, aparentando estar abrumada por la emoción. Tomó las manos de Fernando entre las suyas y las apretó suavemente. «Es el gesto más hermoso que nadie ha tenido jamás conmigo», susurró. «Solo necesito un poco de tiempo para asimilarlo». «Por supuesto», respondió él visiblemente complacido por su reacción. Dolores carraspeó, incapaz de contener su intervención por más tiempo. «Fernando, ¿podríamos hablar en privado un momento?», pidió, intentando mantener un tono neutral. «Es sobre un asunto delicado».
La expresión de Fernando se ensombreció ligeramente. Conocía demasiado bien a Dolores como para no intuir que su petición estaba relacionada con Elena y su ofrecimiento. «Cualquier cosa que quieras decirme, puedes hacerlo delante de Elena», respondió con firmeza. «No tenemos secretos». Dolores miró brevemente a Elena, cuyos ojos habían adquirido un brillo de triunfo apenas perceptible. «Es sobre un asunto legal», improvisó Dolores. «Algo relacionado con la asesoría fiscal de tus empresas. Preferiría discutirlo en privado, si no te importa». Fernando pareció dudar un momento, pero finalmente asintió. «Discúlpanos un momento, Elena», dijo, levantándose de la mesa. «No tardaremos». Elena compuso una sonrisa comprensiva. «Por supuesto. Aprovecharé para preparar un café». Una vez en el despacho, con la puerta cerrada, Dolores apenas esperó a que Fernando tomara asiento para hablar. «Has perdido completamente el juicio», dijo sin poder contenerse. «¿Adoptar a una mujer que apenas conoces desde hace unos meses? ¿En qué estás pensando, Fernando?» «Pensaba que te alegrarías por mí», respondió él, visiblemente dolido. «Sabes lo mucho que Clara y yo deseábamos tener hijos. Elena es una estafadora», le interrumpió Dolores bajando la voz pero manteniendo la intensidad. «Entré en su habitación esta tarde». Fernando se levantó de golpe, indignado. «¿Cómo te atreves? Eso es una violación flagrante de su privacidad. No puedo creer que... Escúchame, por el amor de Dios», suplicó Dolores, sacando su teléfono. «Encontré esto». Le mostró las fotografías que había tomado, los múltiples documentos de identidad, los extractos bancarios, el recorte de periódico, con las anotaciones sobre la fortuna de Fernando. «Esto es...», comenzó Fernando, pero su voz se apagó mientras pasaba de una imagen a otra, el color abandonando gradualmente su rostro. «Es una estafadora profesional», completó Dolores con suavidad. «Te eligió cuidadosamente. Un viudo adinerado, sin herederos, emocionalmente vulnerable. Probablemente ni siquiera se llama Elena Vázquez». Fernando se dejó caer pesadamente en su sillón, con la mirada perdida en las fotografías que seguía sosteniendo. Todo su mundo parecía desmoronarse frente a sus ojos. «No puede ser», murmuró, más para sí mismo que para Dolores. «Hemos compartido tanto. Me ha contado sobre su infancia, su trabajo anterior, su hermano que necesita una operación costosa», añadió Dolores. «Otra mentira diseñada para extraer dinero de ti». Fernando cerró los ojos, intentando asimilar la magnitud de la traición. Cada momento compartido con Elena, cada risa, cada confidencia, ahora manchados por la sombra del engaño. El dolor era casi físico, como si le hubieran arrancado una parte vital de su ser. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, con voz quebrada por la emoción. «¿Confrontarla? ¿Llamar a la policía?». Dolores se sentó a su lado, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Creo que deberíamos ser cautelosos», aconsejó. «No sabemos quién más está involucrado en esto». «Mencionaste que ella habló de un hermano, pero en sus extractos bancarios aparecen transferencias a un tal Miguel Sánchez. Podría ser peligroso confrontarla directamente». Fernando asintió lentamente, la determinación comenzando a reemplazar el shock inicial. «Tienes razón», dijo irguiéndose en su asiento. «Necesitamos ser inteligentes sobre esto». El sonido de la puerta abriéndose los sobresaltó a ambos. Elena entró con una bandeja con café y pastas. «Pensé que les vendría bien un café mientras discuten esos asuntos tan importantes», dijo con una sonrisa radiante que ahora, a los ojos de Fernando, parecía tan falsa como todo lo demás. «Muy considerado, Elena», respondió Fernando, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con la que logró hablar. Justo estábamos terminando. Dolores observó con admiración cómo Fernando mantenía la compostura. Siempre había sido un excelente negociador, capaz de ocultar sus verdaderos pensamientos tras una máscara de amabilidad profesional. Esa habilidad, forjada en décadas de tratos empresariales, ahora le servía para enfrentar la traición más personal de su vida. «¿Todo en orden con los asuntos fiscales?», preguntó Elena, colocando las tazas sobre el escritorio. «Nada de qué preocuparse», respondió Fernando con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo algunos ajustes rutinarios». Elena los miró alternativamente,
como intentando descifrar si algo había cambiado. Finalmente se dirigió a Fernando. «He estado pensando en tu ofrecimiento», dijo sentándose junto a él, «y creo que tengo una respuesta». Fernando intercambió una mirada rápida con Dolores antes de volverse hacia Elena. «¿Tan pronto? Pensé que necesitarías más tiempo para considerar algo tan importante». «A veces, cuando algo es correcto, lo sabes instantáneamente», respondió ella tomando las manos de Fernando. «Y siento que esto es correcto. Sería un honor convertirme en tu hija adoptiva». Fernando sintió una punzada de dolor ante la facilidad con la que mentía, con la que utilizaba sus anhelos más profundos contra él. Respiró profundamente, preparándose para el papel más difícil que jamás había tenido que interpretar. «Me alegra escuchar eso», dijo, forzando una sonrisa. «Hablaré con mi abogado mañana mismo para iniciar los trámites». El rostro de Elena se iluminó con una sonrisa triunfal que intentó disimular bajo una expresión de emoción contenida. «Esto cambiará nuestras vidas para siempre», dijo, inclinándose para abrazar a Fernando. «Gracias por darme la familia que siempre soñé tener». Dolores tuvo que apartar la mirada, incapaz de soportar la hipocresía de aquella escena. Cuando finalmente se despidió y salió de la mansión, acordó con Fernando mantener comunicación constante y actuar con extrema cautela en los días siguientes. Esa noche, mientras Elena dormía, confiada en que su plan estaba funcionando a la perfección, Fernando permanecía despierto, contemplando el retrato de Clara que presidía su habitación. «¿Qué debo hacer, mi amor?», susurró a la imagen sonriente de su esposa. «Me siento tan traicionado, tan utilizado». Casi podía escuchar la respuesta de Clara, su voz suave pero firme. «Recuerda quién eres, Fernando. Recuerda los valores que siempre nos guiaron. Incluso en la traición hay espacio para la dignidad y la justicia». Una idea comenzó a formarse en su mente. Si Elena quería jugar a manipular sentimientos, quizás era hora de devolverle el favor. No por venganza, sino por justicia. Al día siguiente, Fernando contactó a su abogado de confianza, Ernesto Méndez, quien había manejado sus asuntos legales durante más de 30 años. Le explicó la situación sin omitir detalle, incluidas las pruebas descubiertas por Dolores. «Es una situación delicada, Fernando», comentó Ernesto después de escuchar todo. «Podríamos presentar una denuncia por intento de estafa, pero sinceramente sería difícil de probar sin más evidencia concreta. Y exponerte a un escándalo público a tu edad, no quiero denunciarla, al menos no todavía», aclaró Fernando. «Lo que quiero es tender una trampa, hacerle creer que todo va según su plan mientras descubrimos quiénes son sus cómplices y cuál es el alcance real de su red». Ernesto lo miró con preocupación. «Eso podría ser peligroso, Fernando. No sabes con quién estás tratando realmente». «Por eso te necesito», insistió Fernando. «Quiero que prepares 2 documentos. Uno será un poder notarial que aparentemente le dará a Elena control sobre mis cuentas y propiedades en caso de incapacidad. Pero será falso, sin validez legal real». «Eso es arriesgado», advirtió Ernesto. «Falsificar documentos legales». «No exactamente falso», matizó Fernando. «Solo incompleto. El segundo documento será mi verdadero testamento, actualizado para reflejar mis verdaderas intenciones». Ernesto asintió lentamente, comenzando a entender el plan. «¿Y cuáles son esas intenciones?». Fernando sonrió por primera vez desde que había descubierto la traición de Elena. «Justicia poética, mi amigo. Justicia poética». Durante las semanas siguientes, Fernando interpretó el papel de su vida. Continuó con los supuestos trámites de adopción. Firmó el poder notarial preparado por Ernesto, con cláusulas ocultas que lo invalidaban completamente. E incluso comenzó a involucrar a Elena en algunos de sus negocios, permitiéndole acceso limitado a información financiera cuidadosamente seleccionada. Elena, por su parte, parecía cada vez más confiada. Sus ausencias se hicieron más frecuentes, a menudo excusándose con visitas a su supuesto hermano Javier o trámites relacionados con la adopción. Lo que no sabía era que Fernando había contratado discretamente a un investigador privado recomendado por Ernesto. Cada uno de sus movimientos fuera de la mansión era minuciosamente documentado,
cada llamada telefónica registrada gracias a un sofisticado sistema de vigilancia instalado en la casa con la excusa de mejorar la seguridad. Una tarde, mientras revisaba los informes del investigador en compañía de Dolores, Fernando descubrió algo que lo dejó sin aliento. No existe ningún Javier Vázquez con las características que ella describe, le explicó a su amiga. Pero sí hay un Miguel Sánchez, el mismo nombre que aparecía en las transferencias bancarias. ¿Quién es?, preguntó Dolores, inclinándose para ver las fotografías adjuntas al informe. Un estafador profesional con antecedentes en Barcelona y Madrid, respondió Fernando, pasando las páginas con manos temblorosas. Y parece ser que él y Elena son más que simples socios. Las imágenes mostraban a Elena en actitud claramente romántica con un hombre atractivo de unos 30 años. Estaban en un apartamento en las afueras de Valencia, un lugar que ella nunca había mencionado. «Hay más», añadió Fernando, su voz quebrándose ligeramente. Según el informe, Elena está embarazada, de aproximadamente 3 meses. Dolores lo miró horrorizada. «Fernando, esto es demasiado. Debemos denunciarla inmediatamente. Está jugando contigo de la peor manera posible». Fernando cerró el informe, su expresión indescifrable. «No», dijo con calma sorprendente. «Continuaremos con el plan, pero con una modificación». La determinación en su mirada preocupó a Dolores. Conocía esa expresión. Era la misma que había visto cuando décadas atrás Fernando se había enfrentado a la quiebra y había logrado reconstruir su imperio desde cero. «¿Qué estás pensando, Fernando? Ese niño es inocente», respondió él, con voz suave pero firme. «No tiene culpa de los pecados de sus padres». Antes de que Dolores pudiera responder, escucharon la puerta principal abriéndose. Elena había regresado. Fernando guardó rápidamente el informe en un cajón de su escritorio y compuso una sonrisa. «Recuerda, ni una palabra sobre esto», murmuró a Dolores. Elena entró en el despacho con un ramo de flores frescas. «He pensado que podríamos alegrar un poco la casa», exclamó con entusiasmo que ahora Fernando sabía fingido. «Las campanillas azules siempre fueron mis favoritas. Las campanillas azules también eran las preferidas de Clara», comentó Fernando, observando cuidadosamente la reacción de Elena. Un destello de pánico cruzó su mirada, tan breve que cualquiera menos observador lo habría pasado por alto. «¿De verdad?», respondió ella, recuperando rápidamente la compostura. «Qué coincidencia tan hermosa. Quizás es una señal de que Clara aprobaría nuestra nueva familia». Fernando asintió, admirando a su pesar la habilidad de Elena para manipular cada situación. Era una actriz consumada, capaz de improvisar respuestas perfectas en cuestión de segundos. «Sin duda», dijo simplemente. A medida que pasaban los días, Fernando comenzó a mostrar signos de fatiga. Al principio eran apenas perceptibles, un ligero temblor en las manos, una palidez inusual, momentos de confusión pasajera. Elena, siempre atenta, no tardó en notarlo. «¿Te encuentras bien?», preguntó una mañana mientras desayunaban. «Pareces cansado». «La edad no perdona», respondió él con una sonrisa débil. «Quizás deberíamos acelerar los trámites legales. Nunca se sabe cuánto tiempo nos queda». Elena intentó ocultar su entusiasmo ante la sugerencia, pero Fernando pudo detectar el brillo de ambición en sus ojos. «No digas eso», protestó ella tomando su mano. «Tienes muchos años por delante». «Tal vez», concedió Fernando, «pero un hombre de negocios siempre debe estar preparado para todas las eventualidades. He estado pensando que, además de la adopción, deberíamos considerar algo más inmediato». «¿A qué te refieres?», preguntó Elena, su curiosidad claramente despertada. «Matrimonio», respondió Fernando simplemente. Elena casi se atragantó con su té. «¿Matrimonio? Pero somos familia ahora, o lo seremos pronto. ¿No sería extraño?». Fernando negó con la cabeza. «La adopción tardará meses en completarse. El matrimonio podría realizarse en cuestión de semanas, y legalmente te daría derechos inmediatos sobre mi patrimonio en caso de que algo me sucediera». El rostro de Elena mostró una lucha interna fascinante de observar. Por un lado, el matrimonio le daría exactamente lo que buscaba: acceso legal e inmediato a la fortuna de Fernando. Por otro,
No estaba en sus planes llegar tan lejos en su farsa. Fernando, yo no sé qué decir, balbuceó intentando ganar tiempo. Te quiero profundamente, pero no de esa manera. No estoy hablando de amor romántico, querida, aclaró él con una sonrisa paternal. Es un arreglo práctico, un matrimonio de conveniencia que te protegerá legalmente mientras se completa la adopción. Además, añadió observándola atentamente, me daría la tranquilidad de saber que estarás cuidada si algo me sucede antes de que los trámites de adopción finalicen. Elena permaneció en silencio, evaluando claramente la propuesta desde todos los ángulos posibles. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, concedió Fernando, levantándose con aparente esfuerzo. Tómate tu tiempo. Mientras tanto, creo que iré a descansar un poco. Me siento inusualmente fatigado hoy. Esa misma noche, Fernando escuchó a Elena hablando en susurros urgentes en el jardín. Gracias al sistema de vigilancia, pudo escuchar cada palabra de la conversación. «Es perfecto, Miguel», decía ella con excitación apenas contenida. «Me ha propuesto matrimonio. Con eso, toda su fortuna será mía en cuanto él...» «¿Estás segura?», interrumpió la voz masculina al otro lado de la línea. «¿No sospecha nada?». «En absoluto», respondió Elena con confianza. «De hecho, parece estar enfermando. El viejo está más débil cada día. No creo que tengamos que esperar mucho». «¿Y el bebé?», preguntó Miguel, bajando la voz. «¿Ha notado algo?». «Aún no se nota», respondió ella acariciando inconscientemente su vientre. «Y para cuando sea evidente, ya estaremos casados. Podré decir que es suyo, que sucedió después del matrimonio. A su edad, será demasiado vanidoso para negarlo públicamente». La boda se celebró en la intimidad de la mansión, apenas 3 semanas después de la propuesta. Elena había aceptado con fingido recato, expresando preocupación por el qué dirán, mientras que Fernando había insistido en que, a su edad, las convenciones sociales significaban poco frente a la felicidad y la seguridad futura. Ernesto Méndez, en su doble papel de abogado y amigo, ofició como testigo junto a Dolores, quien tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para mantener una expresión neutral durante la ceremonia. El notario, un hombre discreto recomendado por Ernesto, completó los trámites con eficiencia profesional, entregando a Elena una copia del certificado de matrimonio y los poderes notariales que Fernando había solicitado. «Enhorabuena, señora Domínguez», dijo el notario con una sonrisa formal. «Todos los documentos están en orden». Elena sostuvo los papeles con manos temblorosas, incapaz de ocultar completamente su excitación. Para cualquiera que no conociera la verdad, podría haber parecido la emoción natural de una novia. Para Fernando, Dolores y Ernesto, era la revelación final de su verdadera naturaleza. «Gracias», respondió ella, recuperando rápidamente la compostura. «Espero ser digna de la confianza que mi esposo ha depositado en mí». Fernando, que había estado mostrando signos de debilidad cada vez más pronunciados en los últimos días, le dirigió una sonrisa cansada. «No tengo dudas de ello, querida», dijo, con un doble sentido que solo los conocedores de la verdad pudieron apreciar. Esa noche, cuando todos los invitados se habían marchado, Elena ayudó a Fernando a subir a su habitación. Su actitud hacia él había cambiado sutilmente desde la boda. Las muestras de cariño eran más escasas, las conversaciones más breves, como si, habiendo conseguido su objetivo principal, ya no necesitara mantener la charada con tanto esmero. «Estás pálido», comentó mientras le ayudaba a sentarse en la cama. «¿Quieres que llame al médico?». «No es necesario», respondió Fernando. «Solo necesito descansar. Ha sido un día intenso». Elena asintió, claramente ansiosa por retirarse. «Entonces te dejaré dormir. Si necesitas algo...». «Hay algo que quiero darte», la interrumpió Fernando señalando hacia su mesita de noche. «En el cajón hay un sobre para ti». Elena abrió el cajón con curiosidad apenas disimulada. Dentro encontró un sobre blanco con su nombre escrito en la elegante caligrafía de Fernando. «¿Qué es esto?», preguntó tomándolo. «Un regalo de bodas», explicó él. «Algo que quiero que tengas, pase lo que pase». Elena abrió el sobre con una mezcla de codicia y cautela.
Dentro había una tarjeta bancaria y una nota manuscrita con un número PIN. «Es una cuenta a tu nombre», continuó Fernando. «He transferido 1 millón de euros como regalo de bodas, para que puedas ayudar a tu hermano con esa operación que tanto necesita». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, incapaz de ocultar su sorpresa y deleite. «Fernando, esto es... no sé qué decir». «No digas nada», respondió él con una sonrisa enigmática. «Solo úsalo bien. Y ahora, si no te importa, realmente necesito descansar». Elena asintió, guardando rápidamente la tarjeta y el PIN en el bolsillo de su vestido. «Por supuesto. Descansa, querido». En cuanto salió de la habitación, Fernando tomó su teléfono y envió un mensaje a Dolores. Primera fase completada. La codicia siempre hace que bajen la guardia. Al día siguiente, tal como Fernando había previsto, Elena salió temprano alegando una visita al médico. En realidad, se dirigió directamente al banco para verificar la existencia de la cuenta y el dinero. Lo que no sabía era que el investigador privado contratado por Fernando la seguía discretamente, documentando cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, Fernando recibía la visita de Ernesto, quien traía consigo los documentos finales que habían estado preparando en secreto. «Todo está listo», anunció el abogado, extendiendo sobre la mesa del despacho varios documentos legales. «El testamento está redactado exactamente como lo solicitaste, con todas las cláusulas especificadas. Y estas son las cartas que querías dejar para... después». Fernando revisó meticulosamente cada documento, asintiendo con satisfacción. «Perfecto, Ernesto. Como siempre, un trabajo impecable». «Fernando», comenzó el abogado con expresión preocupada, «¿estás seguro de esto? Aún estamos a tiempo de denunciar toda la situación a las autoridades». Fernando negó con la cabeza. «No, amigo mío. Este es el camino correcto. No busco venganza, sino justicia. Y a veces la justicia más efectiva es aquella que enseña una lección duradera». «Temo por tu salud», insistió Ernesto. «Esta farsa, este estrés constante... Mi salud ya estaba comprometida antes de que Elena apareciera», confesó Fernando con una calma sorprendente. «El médico me diagnosticó un problema cardíaco hace meses, poco después de la caída. Me dio 1 año, quizás 2 con suerte. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Dolores». Ernesto lo miró atónito. «¿Por qué no nos lo dijiste?». Fernando sonrió con melancolía. «Al principio porque no quería preocuparos. Después, cuando Elena apareció... bueno, digamos que se convirtió en parte de mi plan. Un plan que no sabía que necesitaría hasta que la vida puso a esa estafadora en mi camino». «Fernando, esto cambia todo», comenzó Ernesto, pero fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. Rápidamente, guardaron los documentos en el maletín de Ernesto, justo cuando Elena entró en el despacho. Venía radiante, con una sonrisa que no podía ocultar su satisfacción tras haber confirmado la existencia del 1 millón de euros en su cuenta. «Ernesto, qué sorpresa», exclamó con falsa alegría. «No sabía que vendrías hoy. Solo pasaba para ver cómo estaba mi amigo después de la boda», respondió el abogado, estrechando brevemente la mano de Elena. «Y para traer algunos documentos rutinarios que requieren su firma». Elena asintió, su mirada brevemente fija en el maletín donde habían desaparecido los papeles. «Por supuesto, los dejaré solos para que puedan trabajar. Fernando, ¿necesitas algo? Te veo un poco pálido». «Estoy bien, querida», respondió él. «Solo algo cansado». Cuando Elena salió, Ernesto se inclinó hacia Fernando. «Tenemos que hablar sobre tu condición médica y cómo afecta a nuestros planes». «No hay nada que discutir», insistió Fernando. «Mi tiempo es limitado con o sin Elena. Lo único que ha cambiado es el propósito que le daré a mis últimos días». Ernesto suspiró, reconociendo la determinación inquebrantable de su amigo. «Muy bien, pero prométeme una cosa. Si tu condición empeora, me llamarás inmediatamente. No dejes que esta misión te lleve antes de tiempo». Fernando asintió, conmovido por la preocupación genuina de su amigo. «Lo prometo». Durante las semanas siguientes, Fernando continuó su elaborado acto, mostrándose cada vez más débil y dependiente. Elena, por su parte, equilibraba su tiempo entre atenderlo superficialmente
y ausentarse con excusas cada vez más transparentes. Una tarde, mientras Elena creía que Fernando dormía en su habitación, él la escuchó hablando por teléfono en el jardín gracias al sistema de vigilancia. «Todo está saliendo a la perfección, Miguel», decía con voz excitada. «Ha puesto 1 millón a mi nombre, y eso es solo el principio. Según el poder notarial, tengo acceso a todas sus cuentas en caso de incapacidad. Y créeme, cada día está más cerca de esa incapacidad. ¿Estás segura de que no sospecha nada?», preguntó Miguel, su voz distorsionada por el teléfono, pero claramente preocupada. «A veces los viejos son más astutos de lo que parecen». Elena rió con desdén. «¿Fernando? Es un anciano solitario y desesperado por afecto. Está tan cegado por la idea de tener una hija y ahora una esposa que firmaría cualquier cosa que le pusiera delante. Además», añadió bajando la voz, «su salud se está deteriorando rápidamente. El médico dice que podría ser cuestión de semanas». «¿Semanas?». La voz de Miguel se animó perceptiblemente. «Eso es mejor de lo que esperábamos. ¿Y el bebé?». «Aún no se nota mucho, pero pronto tendré que decírselo», respondió Elena, acariciando su vientre. «Le diré que es suyo, por supuesto. A su edad será demasiado orgulloso para negarlo, incluso si tiene dudas». «Eres brillante, mi amor», la alabó Miguel. «Pronto estaremos juntos, con todo ese dinero y una nueva vida por delante». «Solo un poco más de paciencia», respondió ella. «Todo saldrá según lo planeado». Fernando apagó el monitor con manos temblorosas, no por debilidad, sino por indignación. La frialdad con la que hablaban de su muerte, la manipulación calculada, la mentira sobre el bebé. Todo confirmaba lo que ya sabía. Elena no tenía escrúpulos. Esa misma noche sufrió un episodio cardíaco real. El dolor fue repentino e intenso, como si un puño gigante estrujara su corazón. Logró alcanzar el botón de emergencia junto a su cama, instalado meses atrás como precaución. Elena llegó a su habitación en segundos, aún vestida para salir, claramente interrumpida en medio de sus preparativos para otra de sus escapadas nocturnas. «¿Fernando? ¿Qué sucede?», preguntó con una preocupación que por primera vez parecía genuina. «Mi corazón», logró articular él, señalando las pastillas en su mesita de noche. «Llama a la ambulancia». Elena dudó un instante, un breve momento en que Fernando pudo ver el cálculo en sus ojos. Si no llamaba, si dejaba que la naturaleza siguiera su curso, todo terminaría esa noche. La fortuna sería suya sin más complicaciones, pero el instinto de supervivencia prevaleció. Si Fernando moría bajo circunstancias sospechosas, ella podría enfrentar preguntas incómodas. Además, aún no había tenido tiempo de revisar a fondo los documentos legales, de asegurarse que todo estaba en orden para garantizar su herencia. Tomó el teléfono y llamó a emergencias describiéndoles la situación con sorprendente precisión médica. Luego le dio la pastilla a Fernando y lo ayudó a recostarse en una posición más cómoda. «Aguanta, por favor», murmuró. Y por un segundo Fernando casi creyó ver un destello de humanidad en sus ojos. «La ayuda viene en camino». Los paramédicos llegaron en minutos, estabilizaron a Fernando y lo trasladaron al hospital. Elena los acompañó, interpretando perfectamente el papel de esposa angustiada. Llamó a Dolores desde el hospital, quien acudió inmediatamente junto con Ernesto. «¿Qué ha pasado?», preguntó Dolores, su preocupación genuina contrastando dolorosamente con la actuación de Elena. «Un ataque cardíaco», explicó Elena, con lágrimas que parecían demasiado perfectas para ser reales. «Los médicos dicen que fue grave, pero han logrado estabilizarlo». Dolores y Ernesto intercambiaron una mirada significativa. Ambos sabían que este no era un episodio fingido como parte del plan. La salud de Fernando realmente estaba en peligro. Cuando finalmente pudieron ver a Fernando, lo encontraron conectado a varios monitores, su rostro pálido pero sorprendentemente sereno. «No me miren así», dijo débilmente al ver las expresiones preocupadas de sus amigos. «Todavía no es mi hora». Dolores tomó su mano entre las suyas, incapaz de contener las lágrimas. «Nos has dado un susto terrible. ¿Por qué no nos dijiste que tu corazón estaba tan mal?». Fernando dirigió una mirada significativa hacia Elena, quien se había quedado en el umbral de la habitación,
observando la escena con atención. «Hay muchas cosas que no os he dicho», respondió enigmáticamente, «pero todo a su debido tiempo». El médico entró en la habitación revisando los monitores con expresión grave. «Señor Domínguez, necesita descansar», dijo, ajustando la medicación intravenosa. «Ha sufrido un infarto significativo. Su corazón está muy débil». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Fernando directamente, sorprendiendo a todos excepto a Ernesto. El médico dudó mirando a los presentes. «Pueden hablar con libertad, doctor», insistió Fernando. «No hay secretos en esta habitación». «En ese caso», el médico suspiró. «Considerando su condición preexistente y este nuevo episodio, estamos hablando de semanas, quizás un mes con suerte. Lo siento mucho». Elena llevó una mano a su boca en un gesto de shock que solo Fernando y sus amigos sabían falso. «Debe haber algo que se pueda hacer», intervino con voz temblorosa. «Tratamientos, especialistas». El médico negó con la cabeza. «Hemos consultado con los mejores cardiólogos. El daño es demasiado extenso y dada la edad del paciente, las opciones son extremadamente limitadas. Lo mejor que podemos hacer es asegurar su comodidad y manejar el dolor». «Quiero irme a casa», declaró Fernando con sorprendente firmeza. «Si mi tiempo es limitado, prefiero pasarlo en mi propio hogar, rodeado de mis recuerdos». «Fernando, no creo que sea prudente», comenzó Dolores, pero él la interrumpió con un gesto. «Es mi decisión, vieja amiga. Mi última petición, si quieres verlo así». El médico, después de algunas consultas con sus colegas, accedió finalmente a dar el alta a Fernando con la condición de que contrataran enfermería especializada a domicilio y mantuvieran visitas médicas regulares. 3 días después, Fernando regresaba a su mansión, más débil físicamente pero con una determinación interior renovada. El tiempo se estaba agotando y aún quedaban asuntos pendientes que resolver. Mientras los enfermeros instalaban el equipo médico en su habitación, Fernando hizo una señal a Ernesto para que se acercara. «Es hora de poner en marcha la fase final», susurró. «Ya no podemos esperar más». Ernesto asintió gravemente. «Todo está preparado, tal como lo planeamos». «Bien», respondió Fernando observando a Elena, quien supervisaba meticulosamente la instalación del equipo, asegurándose de que su amado esposo recibiera la mejor atención, al menos mientras hubiera testigos presentes, porque creo que nuestra querida Elena está llegando al límite de su paciencia, y no me gustaría que decidiera acelerar las cosas. A lo largo de las 2 semanas siguientes, la mansión de Fernando se convirtió en un extraño teatro, donde cada participante interpretaba un papel cuidadosamente calculado. Elena alternaba entre muestras excesivas de devoción cuando había testigos y momentos de evidente impaciencia cuando creía que nadie la observaba. Los enfermeros profesionales iban y venían según sus turnos, vigilados de cerca por Dolores, quien prácticamente se había instalado en una de las habitaciones de invitados. Fernando, por su parte, se debilitaba visiblemente día tras día. Su cuerpo, antes fuerte a pesar de la edad, parecía consumirse como una vela llegando a su final. Sin embargo, sus ojos mantenían una lucidez que sorprendía a los médicos que lo visitaban regularmente. «Es extraordinario», comentó el doctor Navarro durante una de sus visitas. «Su cuerpo está fallando, pero su mente permanece perfectamente clara. Es como si se negara a rendirse hasta completar alguna tarea pendiente». Elena, que estaba presente durante la consulta, forzó una sonrisa preocupada. «Mi esposo siempre ha sido un luchador», dijo tomando la mano de Fernando con una delicadeza que contrastaba con la frialdad de su mirada. «Nunca deja nada sin terminar». «Exactamente, querida», respondió Fernando con una mirada cargada de significado que solo ella podía entender. «Siempre me aseguro de que todo quede perfectamente resuelto antes de pasar página». Una mañana, mientras Elena había salido con la excusa de hacer algunas compras, aunque Fernando sabía, gracias al investigador, que en realidad se reunía con Miguel en su apartamento secreto, Ernesto llegó con un sobre sellado. «Es la última pieza», anunció, entregándoselo a Fernando. «Todo está listo, tal como lo solicitaste». Fernando asintió, guardando el sobre bajo su almohada. «Gracias, viejo amigo».
Has sido, como siempre, mi mano derecha en los momentos cruciales. Ernesto tomó asiento junto a la cama, su rostro reflejando la preocupación que no podía ocultar. Fernando, estás muy débil. Quizás deberíamos acelerar el proceso, confrontarla ahora, llamar a las autoridades. No, interrumpió Fernando con sorprendente firmeza. Todo debe seguir el curso que hemos planeado. Es la única forma de asegurar que la justicia se cumpla completamente. Es tu vida la que está en juego, insistió Ernesto. Fernando sonrió con serena resignación. Mi vida ya está llegando a su fin, con o sin Elena. Lo que importa ahora es cómo utilizo el tiempo que me queda. Y he elegido usarlo para asegurarme de que esta mujer aprenda una lección que nunca olvidará. Dolores entró en ese momento con una bandeja de té, habiendo escuchado las últimas palabras de la conversación. Tu nobleza siempre fue tu mayor fortaleza, Fernando, comentó mientras servía el té con manos ligeramente temblorosas. Incluso ahora buscas enseñar en lugar de castigar. No es nobleza, Dolores, corrigió él aceptando la taza que le ofrecía. Es pragmatismo. La venganza solo engendra más venganza. La verdadera justicia debe restaurar el equilibrio. Los tres amigos permanecieron en silencio por un momento, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Fernando habló de nuevo, su voz apenas un susurro. Tengo un último favor que pediros a ambos. Lo que sea, respondieron casi al unísono. Fernando extrajo el sobre que Ernesto le había entregado y se lo dio a Dolores. Cuando llegue el momento, quiero que te asegures personalmente de que Elena reciba esto. Debe estar presente cuando se lea el testamento. Pero esto es solo para ella, para después. Dolores tomó el sobre con solemnidad, como si contuviera algo precioso y frágil. Te lo prometo. Y ahora, continuó Fernando, recostándose contra las almohadas con evidente fatiga, creo que necesito descansar un poco. Sus amigos se retiraron silenciosamente, dejándolo solo con sus pensamientos. Fernando cerró los ojos, pero no dormía. En su mente repasaba una y otra vez cada detalle de su plan, asegurándose de que nada quedara al azar, porque sabía, con la certeza que solo la proximidad de la muerte puede dar, que su tiempo se estaba agotando rápidamente. Esa noche, Elena regresó tarde, como era habitual en sus escapadas. Lo que no era habitual fue encontrar a Fernando despierto, sentado en una silla junto a la ventana, contemplando las estrellas con expresión serena. «Fernando», exclamó visiblemente sorprendida, «no deberías estar fuera de la cama. El médico fue muy claro al respecto. A estas alturas, querida, creo que puedo permitirme algunas libertades», respondió él, sin apartar la mirada del cielo nocturno. «Además, las estrellas están particularmente hermosas esta noche. Me recuerdan a Clara. Ella amaba observarlas». Elena se tensó ligeramente ante la mención de Clara, como siempre ocurría. Nunca había encontrado la manera correcta de responder cuando Fernando hablaba de su difunta esposa. «Debes conservar tus fuerzas», insistió, acercándose para ayudarlo a levantarse. «Vamos, te ayudaré a volver a la cama». «En un momento», respondió él, tomando su mano para detenerla. «Antes, hay algo de lo que quiero hablarte». Elena dudó, visiblemente incómoda, pero intentando mantener su fachada de esposa preocupada. «¿No puede esperar hasta mañana? Es tarde y necesitas descansar». «El tiempo es un lujo que ya no poseo, Elena», respondió Fernando con una calma inquietante. «Ambos lo sabemos». Algo en su tono hizo que Elena se sentara frente a él, su rostro una máscara perfecta de atención amorosa. «¿Qué sucede? ¿Te encuentras peor?» Fernando la estudió en silencio por un momento, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. «Sé lo del bebé», dijo finalmente. Elena palideció visiblemente, su mano instintivamente moviéndose hacia su vientre apenas abultado. «¿Cómo?» comenzó, pero se interrumpió recordando su papel. «Quería darte una sorpresa. El médico me lo confirmó hace poco y...» «No es necesario que sigas mintiendo, Elena», la interrumpió él con voz suave pero firme. «Sé que ese niño no es mío. Sé que es de Miguel Sánchez, tu verdadero compañero». El shock en el rostro de Elena fue real esta vez, toda pretensión abandonándola por completo. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó, su voz apenas audible. «Lo suficiente»,
respondió Fernando simplemente. Lo sé todo, Elena. O debería decir Adriana. ¿O prefieres Lucía? Tienes tantos nombres que es difícil elegir el correcto. Elena se levantó bruscamente, el pánico visible en sus ojos. No sé de qué estás hablando. Por favor, Fernando hizo un gesto cansado. A estas alturas, ¿qué sentido tiene seguir fingiendo? Sé quién eres realmente. Sé lo que has estado haciendo. Las transferencias a Miguel, tus múltiples identidades, tu plan para quedarte con mi fortuna. Elena permaneció inmóvil, evaluando rápidamente sus opciones. Finalmente, como si llegara a una decisión, su postura cambió por completo. La dulce cuidadora desapareció, revelando a la calculadora estafadora que siempre había existido bajo la superficie. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó, con un tono ahora frío y desafiante. ¿Denunciarme? ¿Cambiar tu testamento? Es demasiado tarde, Fernando. Legalmente soy tu esposa, tengo derechos. Fernando sonrió, una sonrisa triste que desconcertó a Elena. No voy a hacer nada de eso, respondió tranquilamente. De hecho, no voy a hacer nada en absoluto. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella confundida por su aparente rendición. Quiero decir que todo seguirá según lo planeado. Mi tiempo se acaba, como bien sabes. Cuando me vaya, el testamento se leerá y las consecuencias de nuestras acciones se manifestarán por sí solas. Elena lo miró con suspicacia. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Qué estás tramando? Fernando se levantó con esfuerzo, apoyándose en el bastón que ahora necesitaba para los pocos momentos en que abandonaba la cama. No estoy tramando nada, Elena. Solo quería la satisfacción de verte reconocer quién eres realmente, al menos una vez antes del final, y quería decirte algo importante. ¿Qué?, preguntó ella, aún desconfiada. Te perdono, dijo simplemente. Elena lo miró atónita, incapaz de procesar aquellas palabras. ¿Me perdonas?, repitió incrédula. ¿Después de todo lo que he hecho? No te confundas, aclaró Fernando. Perdonar no significa aprobar tus acciones. Significa liberarme del peso del resentimiento. Significa reconocer que tú también eres un ser humano, con tus propias heridas y cicatrices que te han llevado a ser quien eres. Elena retrocedió un paso, como si las palabras de Fernando fueran un ataque físico. No necesito tu perdón, espetó, pero su voz traicionaba una inseguridad que nunca había mostrado antes. No sabes nada de mí, de mi vida, de mis razones. Sé más de lo que crees, respondió él dirigiéndose lentamente hacia la cama. Sé que creciste en un hogar inestable, que tuviste que valerte por ti misma desde muy joven. El investigador que contraté fue muy exhaustivo. Elena palideció aún más, finalmente comprendiendo el alcance de la situación. Has estado jugando conmigo todo este tiempo, susurró, la realización dibujándose en su rostro. El matrimonio, los poderes notariales, todo era parte de tu plan. Fernando asintió, acomodándose en la cama con un suspiro de alivio. Incluso esa breve conversación había agotado sus escasas fuerzas. Digamos que ambos hemos estado interpretando papeles, respondió. La diferencia es que yo sabía que estábamos en una obra, mientras que tú creías dirigir la función. ¿Por qué?, preguntó Elena, su voz ahora vulnerable, casi infantil. ¿Por qué no simplemente me denunciaste? ¿Por qué este elaborado juego? Porque quería darte una lección más valiosa que unos años en prisión, explicó Fernando. Una lección sobre consecuencias, sobre responsabilidad y sobre redención. ¿Redención?, repitió ella con amargura. Es demasiado tarde para eso. Nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de una vida, respondió Fernando con sorprendente convicción. Especialmente cuando esa vida apenas comienza, y menos aún cuando otra vida, completamente inocente, depende de tus decisiones. Instintivamente, Elena volvió a llevar su mano al vientre. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, súbitamente consciente de su vulnerabilidad. Ahora descansamos, respondió Fernando cerrando los ojos con evidente fatiga. Mañana será otro día, y el futuro se revelará por sí solo cuando llegue el momento. Elena permaneció inmóvil por unos instantes, observando al anciano cuya fortuna había codiciado y cuya bondad
nunca había comprendido realmente. Finalmente, sin decir palabra, salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras ella. En los días siguientes, un extraño equilibrio se estableció en la mansión. Elena continuaba atendiendo a Fernando, pero ya no fingía devoción. Su trato era correcto, casi profesional, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito de coexistencia pacífica mientras el inevitable desenlace se acercaba. Dolores notó el cambio, pero no hizo comentarios. Fernando le había explicado brevemente su conversación con Elena, pidiéndole que respetara el nuevo status quo por el bien de todos. ¿Realmente la has perdonado?, le preguntó Dolores una tarde mientras le ayudaba a cambiar de posición en la cama. El perdón no es un sentimiento, Dolores, respondió él, haciendo una mueca de dolor mientras se movía. Es una decisión. No significa olvidar el daño causado ni evitar las consecuencias. Significa elegir no envenenar tus últimos días con el resentimiento. Dolores asintió, impresionada una vez más por la sabiduría de su amigo. Una semana después, en una tranquila madrugada de primavera, Fernando Domínguez cerró los ojos por última vez. Fue Dolores quien lo encontró, su rostro sereno como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras contemplaba el amanecer desde su ventana. Elena, que había pasado la noche en su propia habitación, recibió la noticia con una extraña mezcla de alivio y desconcertante tristeza. Durante semanas había esperado este momento, lo había planeado, incluso lo había deseado. Pero ahora que había llegado, sentía un vacío inexplicable. Los funerales fueron discretos pero dignos, tal como Fernando había solicitado. La élite empresarial de Valencia se dio cita para despedir a uno de sus miembros más respetados. Dolores permaneció estoica durante toda la ceremonia, sosteniendo firmemente el brazo de Elena, quien interpretaba convincentemente el papel de viuda afligida. 3 días después del entierro, Ernesto convocó la lectura del testamento en su despacho. Elena llegó puntual, vestida con un sobrio traje negro que disimulaba su embarazo ya evidente. Dolores ya estaba allí, junto a 2 personas que Elena no conocía, el director de un hogar de ancianos local y un joven en silla de ruedas que la miraba con curiosidad. «Gracias a todos por venir», comenzó Ernesto con formalidad profesional. «Estamos aquí para la lectura del testamento de don Fernando Domínguez Alemán, empresario y ciudadano ejemplar de Valencia». Elena se tensó imperceptiblemente, anticipando el momento en que se anunciaría su condición de heredera universal. A pesar de las revelaciones de Fernando, ella seguía confiando en los derechos legales que su matrimonio le otorgaba. Ernesto comenzó a leer el documento, detallando primero algunas disposiciones menores. Donaciones a organizaciones benéficas, pequeños legados para empleados leales. Luego llegó a la parte crucial. «Y ahora, respecto a la distribución de mis bienes principales», leyó Ernesto. «Lego el 50% de mi fortuna a la creación de una fundación para la asistencia de personas mayores sin recursos, que será administrada por el Hogar San Vicente, bajo la supervisión de mi amiga Dolores Martín». Elena palideció, pero mantuvo la compostura esperando escuchar su nombre a continuación. «El 30% de mis bienes», continuó Ernesto, «incluyendo la mansión en el bosque, los lego a Dolores Martín en agradecimiento por décadas de amistad incondicional y apoyo». Las manos de Elena comenzaron a temblar, pero se forzó a mantener una expresión neutra. «El 10% lo destino a Javier Navarro», Ernesto señaló al joven en silla de ruedas, «para cubrir los gastos de la operación que necesita y su rehabilitación posterior». Elena miró al joven con absoluta confusión. ¿Quién era este Javier? ¿Y por qué Fernando le legaba dinero para una operación? «Fernando me encontró gracias a su investigador», explicó el joven, notando su desconcierto. «Buscaba a alguien llamado Javier que necesitara una operación costosa para volver a caminar. Al parecer tú le habías hablado de mí». Elena comprendió entonces la magnitud del plan de Fernando. No solo había descubierto sus mentiras, sino que había convertido una de ellas en una realidad. Había encontrado a un Javier real que realmente necesitaba ayuda. «Y finalmente», continuó Ernesto, captando nuevamente la atención de todos, «el restante 10% lo destino al hijo por nacer de Elena Vázquez». Elena levantó la mirada, sorprendida. «Sin embargo», prosiguió Ernesto,
Estos fondos serán administrados por un fideicomiso hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Junto con el dinero, recibirá una serie de cartas escritas por mí, explicando las circunstancias de su nacimiento y las acciones de sus padres. Mi esperanza es que estas cartas le ayuden a tomar decisiones más sabias que las que tomaron quienes le dieron la vida. ¿Y para mí?, preguntó Elena con voz apenas audible. ¿No hay nada para mí? Ernesto la miró directamente. Para Elena Vázquez, leyó, dejo una carta personal que deberá ser entregada en mano por Dolores Martín. Dolores sacó entonces el sobre que Fernando le había confiado y se lo entregó a Elena, quien lo tomó con manos temblorosas. La joven abandonó el despacho en estado de shock, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. Todos sus planes, todos sus esfuerzos, reducidos a nada. En un rincón apartado del jardín que rodeaba el edificio, finalmente abrió el sobre. Querida Elena, o como quiera que te llames realmente, si estás leyendo esto significa que mi tiempo en este mundo ha llegado a su fin. No siento rencor hacia ti. De hecho, en cierto modo, debo agradecerte por darme un propósito en mis últimos días. Sé que ahora mismo debes sentir rabia, frustración y quizás incluso miedo por el futuro. Es comprensible. Tus planes se han desmoronado y te enfrentas a un camino incierto. Pero quiero que sepas algo importante. Aún tienes una oportunidad que no creías merecer, pero que estoy convencido de que puedes aprovechar. El $1.000.000 que transferí a tu cuenta sigue siendo tuyo. No he tomado medidas legales para recuperarlo. Lo considero un pago por mostrarme una verdad que necesitaba ver, que incluso al final de mi vida podía hacer algo significativo, algo que trascendiera mi propio dolor y soledad. Ese dinero es suficiente para comenzar una nueva vida, lejos de Miguel y de los esquemas que habéis estado siguiendo. Es suficiente para darle a tu hijo un comienzo digno y para que tú misma encuentres un camino honesto. Mi mayor legado no es el dinero que he dejado a los demás. Mi verdadero legado es la oportunidad que te estoy dando a ti, la oportunidad de redimirte, de cambiar, de ser mejor de lo que has sido hasta ahora. No desperdicies esta oportunidad, Elena. Hazlo por tu hijo, sino por ti misma. Demuéstrale al mundo y, más importante aún, demuéstrate a ti misma que eres más que tus errores pasados. Con sincero perdón y esperanza, Fernando Domínguez. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras leía las palabras de Fernando una y otra vez. El hombre al que había intentado estafar, al que había mentido y manipulado, le estaba ofreciendo algo que nadie le había ofrecido jamás: una segunda oportunidad sin condiciones. 5 años después, la Fundación Fernando Domínguez se había convertido en un referente en la atención a personas mayores sin recursos en toda Valencia. Dolores Martín, desde la mansión que ahora servía como sede central, supervisaba personalmente cada nuevo proyecto, asegurándose de que el legado de su amigo continuara creciendo. Javier Navarro, tras una exitosa operación y meses de rehabilitación, ahora caminaba con la ayuda de un bastón y trabajaba como fisioterapeuta en uno de los centros de la fundación, ayudando a otros a recuperar su movilidad y su dignidad. Y en un pequeño pueblo costero a cientos de kilómetros de Valencia, una mujer de 30 años paseaba por la playa de la mano de un niño de 5. Elena, ahora usando su verdadero nombre, Sofía, había utilizado el dinero de Fernando para abrir una pequeña librería que le permitía mantenerse a sí misma y a su hijo. La carta de Fernando, ya desgastada de tanto leerla, permanecía guardada en un cajón junto a su cama, un recordatorio constante de la oportunidad que le había sido concedida. Miguel nunca la encontró. Había intentado localizarla durante meses, pero ella había cortado todos los lazos con su pasado. «Mamá, ¿quién es ese señor de la foto que tienes guardada?», preguntó el pequeño Fernando, nombre que Sofía había elegido en un acto final de reconocimiento, mientras construían un castillo de arena. Sofía miró a su hijo, la viva imagen de la inocencia y las posibilidades, y sonrió con una mezcla de melancolía y gratitud. «Es alguien muy especial», respondió. «Alguien que me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Algún día, cuando seas mayor, te contaré toda su historia». El niño asintió,
satisfecho por el momento con esa respuesta parcial, y volvió a concentrarse en su castillo. Sofía contempló el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo en una línea perfecta. En algún lugar, pensó, Fernando Domínguez estaría sonriendo, satisfecho de haber convertido una traición en un legado de redención. Fin de la historia. Muchas gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de Fernando y Elena. Si te ha conmovido este relato sobre segundas oportunidades, traición y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más historias que tocan el corazón. Cada me gusta nos ayuda a seguir creando contenido que emociona y hace reflexionar. ¿Qué te pareció el gesto final de Fernando? ¿Crees que Elena merecía esa segunda oportunidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Recuerda que mañana regresamos con otra historia que te mantendrá al borde de tu asiento, desde el primer momento hasta el último. No te la pierdas.